Vamos a acabar Juan capítulo 13, de los versículos 33 hasta el 38. Juan capítulo 13, versículos del 33 al 38. Dice la palabra de Dios: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por estar con nosotros y te rogamos por tu misericordia que nos ayudes a comprender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Rogamos la dirección de tu Espíritu Santo y que este tiempo sea de bendición para todos. Nos ponemos en tus manos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hablar en esta tarde sobre el nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento que les da el Señor Jesucristo? Amar. ¿Pero amar cómo? Amar como Cristo. Porque si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento ese mandamiento ya se había dado. Y ahora vamos a ver algunas diferencias en cuanto a cómo se había dado el mandamiento antes y a por qué es nuevo este mandamiento, ¿no? Entonces, el nuevo mandamiento es amar como Cristo. Y el primer punto, ¿saben? Ahora llegaremos a ese aspecto, pero primero vamos a ir viendo versículo a versículo cómo el Señor Jesús llega a ese punto de dar ese nuevo mandamiento. Pero es curioso ver que lo primero que el Señor Jesucristo les destaca es que si Él está con nosotros, que si Él estaba con ellos, es porque Él quería. Que si se iba a ir un poquito, si se iba a alejar un poco, también es porque Él quería. Y que ellos, aunque quisieran buscarle, aunque quisieran acercarse a Él, por medio de sus esfuerzos, no podían. Y eso es algo muy importante. Es imposible encontrar a Jesús por nuestros medios. Entonces, el primer aspecto que vemos aquí, en el versículo 33, es que el Señor Jesucristo les habla de esa imposibilidad. Por nosotros no podemos encontrarlo. Miren cómo dice: hijitos, aún estaré con vosotros, ¿cuánto dice? Un poco. Y lo dice: me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y fíjense cómo está eso: me buscaréis. Pero antes de decirles me buscaréis, fíjense la palabra que utiliza: hijitos. La palabra hijitos. Es la primera vez que el Señor Jesús les menciona esta palabra. Les dice hijitos. ¿Cuántos discípulos hay ahí? Hay 11. ¿Por qué? Porque Judas ya no está ahí. Judas ya se fue. Y recuerdan que Él les había dicho: no os elegí yo a vosotros, sino de ustedes es diablo. Porque Él sabía de quién hablaba. Pero ahora les dice a todos hijitos. Es decir, no les está hablando de hijos grandotes, ¿no? Le está hablando de hijos, no les está hablando de hijos independientes.
les está hablando de hijos dependientes, de hijos que le necesitan. Pero el Señor Jesucristo a cualquiera de nosotros, espero que nos llame así, que nos diga hijitos, hijito mío, hijita. ¿Saben por qué? Porque si en algún momento el Señor nos dijera hijo, implicando que ya somos independientes, sería como, de alguna manera, llamarnos, váyanse ustedes por su cuenta, no me necesitan. Pero el Señor nos deja claro que siempre le necesitamos. Y aquí ese hijitos es, yo los aprecio, yo los trato con cariño, yo estoy preocupado por ustedes, yo los quiero, dice. Pero ahora ese contraste, hijitos, todavía voy a estar con ustedes un poco. Y ese voy a estar con ustedes un poco implica que se va a ir, ¿verdad? Y rápidamente pasa de estar como ahí diciéndoles, ustedes necesitan cuidado, necesitan protección, así que voy a estar con ustedes un poquito de tiempo, pero me voy. Me voy. Y donde yo voy, ustedes, por mucho que quieran, no van a poder ir. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ir donde el Señor Jesucristo va? Y eso lo vamos a ver también ahora dentro de un poco. Pero algo que sí debo destacar es esto. Nosotros a veces nos creemos que Dios nos debe el favor de buscarle. Es que yo busqué a Dios, es que yo busco a Dios. Pero ¿saben qué? Nosotros somos los que le debemos a Él el favor de habernos buscado a nosotros. Porque cuando les hablo de la imposibilidad de encontrar a Jesús, estoy hablando de la imposibilidad de que tú y yo podamos encontrar a Dios o siquiera ver a Dios. ¿Saben por qué nosotros podemos ver a Dios? ¿Por qué conocemos a Dios? Porque Él ha decidido revelarse. Porque Él ha decidido hablarnos. Si Dios no hubiese decidido hablarnos, nosotros no podríamos encontrarle. ¿Y qué vemos, por ejemplo, en las culturas donde no se tiene la palabra de Dios? La gente quiere encontrar a Dios, ¿y qué es lo que hace? Encuentra ídolos, se hace ídolos, y dicen, este es Dios. Porque no pueden encontrar a Dios, entonces se fabrican a uno, se crean uno. Pero nosotros, por nuestros medios, no podemos encontrarle. Y ahí está, por eso tenemos la revelación de Dios, que Dios se revela, se manifiesta, y es Él quien hace posible que le podamos conocer, de manera que no es Él quien nos tiene que dar las gracias porque le buscamos. Somos nosotros quienes le tenemos que decir gracias, Señor, por habernos encontrado, porque Él es el que te encontró. Ahí donde estabas, Él te encontró. Él te encontró. A los discípulos también. Y les dice, ustedes no pueden ir a donde yo voy. Ahora sigue adelante. Y ahora pasa a este punto. Dice, un mandamiento nuevo. ¿Y cuál es? Amar como Jesús nos ama. Y esa es la verdad. ¿Es posible amar como el Señor Jesucristo nos ama? Digo, si el Señor, creo que sí es posible, porque si no fuera posible, creo que no nos lo habría mandado. Pero la pregunta, ¿cómo es posible amar como el Señor Jesucristo nos ama? Dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué? Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces la primera pregunta, ¿por qué es un mandamiento nuevo? En la ley, en el Antiguo Testamento, ya se había mandado que amar al prójimo, ¿no? Decían cómo es, oye Israel, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y luego también amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el Shema que le llaman, ese mandamiento de amar a Dios, que es uno, y luego amar al prójimo, ya se había dado ese mandamiento.
Entonces el mandamiento de amar ya estaba. Pero aquí el Señor Jesucristo dice, yo os doy un nuevo mandamiento. ¿En qué consiste? En que ahora el amor no es solamente al prójimo, el amor es al enemigo. Y el Señor Jesucristo dice, ama como yo amo. No ames o no te limites solo a lo que te dice la ley. Y yo creo que ahí está la radicalidad de ese nuevo mandamiento. Porque miren, nosotros decimos sí, tenemos que amar al enemigo. Y la verdad que suena bonito. Wow, soy capaz de amar al enemigo. Pero eso lo decimos cuando no tenemos enemigos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos enemigos? Y yo no sé, ¿tú tienes algún enemigo? ¿Alguna enemiga? Bien, ahora a esa persona es la que el Señor Jesucristo te dice que ames. Sí, ya debemos amar a nuestro prójimo, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, pero nos pide que vayamos más allá. Y hay unos desafíos tremendos. Porque ¿qué pasa cuando se te pide que ames al asesino de tu hermano, al asesino de tu hijo? Cuando se te pide que ames al que te está traicionando, cuando se te pide que ames al que te está haciendo daño, al que está buscando hacerte el mal. Y digo, wow. Es un desafío, y yo no digo que sea fácil, es la verdad, humanamente hablando es imposible. En nuestras fuerzas no podemos amar al enemigo. Es solamente en Cristo que podemos hacerlo. Él lo hace posible. Porque miren, hay tantos escenarios, tantas situaciones en las que decimos, yo no puedo amar. Y hay una cosa que es importante, miren. Nosotros normalmente para amar, o más bien, sí, para amar y para perdonar a las personas que nos hacen daño, normalmente somos más fuertes. Pero una de las cosas que encuentro más difíciles y con las cuales las personas se suelen amargar es con el perdonar a alguien, no que te hizo daño a ti, sino que le hizo daño a un ser querido. Cuando alguien no te hizo daño a ti, sino que le hizo daño a tu hijo. Cuando no te hizo daño a ti, sino que le hizo daño a tu hermano, a tu primo, a tu prima, a alguien que tú quieres, a tu esposa, a tu esposo. Uno se mete en amarguras y a veces es porque nosotros nos estamos de alguna manera adueñando de una ofensa que no es nuestra. ¿Por qué? Porque Dios da gracia para que aquel que sufre daño pueda perdonar ese daño. Pero a ti no te hicieron daño. Tú te estás identificando con la persona dañada. Y a veces lo que estás haciendo es comprar pleitos, ¿no? Que a veces es lo que somos, comprar pleitos. Entonces nos ofendemos con lo que le hacen a otros y luego podemos decir que nos esclavizamos a la amargura. Y esa es una de las cosas que encuentro más difíciles, de las que uno pueda salir. Yo no sé si tú tienes una amargura en contra de una persona por lo que le hicieron a otra. Pero muchas veces esas dos personas ya se arreglaron y tú todavía sigues ahí. Y por eso es muy peligroso meterse uno en los problemas de un marido y una mujer. Porque ellos se arreglan y tú quedas como enemigo de los dos. ¿No les ha pasado? Que ahí llegas tú de hacer las paces y cuando luego incluso si te vas en contra de uno, la otra dice, no le hagas daño, y ya quedas tú como malo o como la mala. Y ellos se arreglan y tú enojado, airado. Pues ya, que se maten o que hagan lo que quieran. A veces ya terminas tú enojado con los dos. Y ellos están felices. ¿Pero por qué? Porque nosotros compramos una ofensa que no era nuestra. Pero bueno, el amar como Cristo nos ama. ¿Cómo es ese amor? Es un amor, primero, que no espera beneficiarse, sino que espera beneficiar. Es un amor en el que se está dispuesto a dar,
sin esperar nada a cambio. Es un amor en el que se está dispuesto a morir. Y en la iglesia queda muy bonito decir yo amo a mi hermano, yo amo al prójimo y yo amo hasta a los enemigos. No, yo no tengo problemas con nadie. Y yo no sé por qué, pero no sé si a ustedes les ha pasado que a veces nos hacemos como una especie de lavado mental, donde de alguna manera ignoramos voluntariamente a las personas que les tenemos rencor. Y ya como los que les dejamos ahí en el olvido, decimos, no, yo no tengo problemas con nadie. Y hasta se lo cree uno. Pero ya después llega un punto en que dices, no, pues decía que no tenía, pero sí. ¿Por qué? Porque dejamos ahí esa raicita de amargura en nuestro corazón y en lugar de enfrentarla, en lugar de limpiarnos, en lugar de llenarnos del amor de Dios y perdonarle, ¿saben qué hacemos? Lo ocultamos y nos creemos que con el tiempo eso va a desaparecer. Pero tú y yo sabemos que no desaparece nunca. Nunca. Amor, amar como Jesús nos ama. Ese es el nuevo mandamiento. ¿Fácil? No. ¿Pero es imposible? No es imposible, es posible. Pero solamente lo puedes hacer a Cristo amando a través de tu vida. Cristo amando en ti. Vamos a seguir adelante. Luego también vemos ahí que el distintivo del seguidor de Cristo, ¿cuál es? Que sabe mucha teología. No. Que esté todos los domingos en la iglesia. No. Que esté en todas las reuniones. No. ¿Es bueno eso? Sí, es bueno. Pero eso es lo que te distingue como cristiano. Ser de la iglesia bautista. Ser de la iglesia pentecostal. Ser de la iglesia presbiteriana. Porque muchos sacan su bandera. Yo soy pentecostal. Yo soy bautista. Y sacamos nuestra banderota, ¿no? Y parece que eso nos distingue como cristianos. ¿Cuál es tu distintivo? ¿Cuál debería ser nuestro distintivo como cristianos? Dice, en esto conocerán quiénes. Todos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué, Señor? Queremos identificarnos contigo. Dice, si tuvierais amor los unos con los otros. La pregunta es, ¿tenemos amor los unos con los otros? Esa es la pregunta. ¿De verdad lo tenemos? De verdad tenemos amor los unos con los otros. Pero les quiero aclarar otra cosa. Porque ¿saben qué? A veces nosotros los confundimos. Y amor lo confundimos con querer. Es que yo quiero a esa persona. Pero si tú analizas un poco la palabra, yo quiero a esa persona implica yo deseo o anhelo algo que esa persona tiene. ¿El beneficiario quién es? El beneficiario soy yo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando pensamos en términos de amor, muchas veces pensamos en lo que yo quiero, en mi bienestar, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me satisface. Pero la pregunta es, ¿a eso se refiere el amor? Esa es una parte del amor, pero esa es la parte del amor a uno mismo, no es amor a los demás. Ese no es el amor de Cristo. Luego está el amor que ama a uno por el bien del otro. Cuando estás dispuesto a no satisfacer tus deseos porque le estás haciendo bien a la otra persona. Y ese ya es un amor más sacrificial. ¿Por qué? Porque Cristo, a ver, yo les pregunto, ¿en qué se estaba beneficiando cuando Él fue a la cruz del Calvario? Él estaba muriendo porque le gustaba, es que a mí me gusta estar aquí en la cruz. No, estaba muriendo porque por su sufrimiento, por su sacrificio, estaba beneficiándonos a nosotros. A ti y a mí nos estaba beneficiando. Entonces, ahí está ese tipo de amor que Cristo espera de nosotros. Dice, ese es el amor que nos debería distinguir a nosotros. La pregunta es esta. Cuando nosotros hacemos nuestros planes, ¿pensamos en el bien de los demás o pensamos en el beneficio nuestro? Pensamos en el beneficio egoísta. ¿Y saben qué? Les voy a decir lo que pasa. Muchas veces nosotros lo que hacemos es utilizar a las personas como medios
para satisfacer nuestras necesidades o nuestros objetivos, nuestros planes, lo que nosotros queremos, para cumplir con nuestra agenda, porque yo tengo mis planes, porque yo quiero esto, y vemos a las personas un poco como las herramientas que yo necesito para conseguir lo que yo quiero, pero eso no es amor, no nos engañemos, eso se llama egoísmo. Y ¿saben qué? Por desgracia muchas veces nosotros solamente pensamos en las personas para beneficiarnos. ¿Cómo puedo yo sacar provecho? Y no pensamos cómo puedo beneficiarles, cómo puedo hacerles bien, cómo puedo ayudarles. Hay una gran diferencia. Cristo no pensó en cómo puedo yo ayudarme, es cómo puedo ayudarles a ellos. Y eso te va a distinguir como cristiano. Porque ¿sabes qué? Donde quiera que vamos, dice hay algo que te va a distinguir como cristiano. Y es que, o como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo, y es que ames a los otros. No dice que te ames a ti mismo. Eso todo el mundo lo podemos hacer, ¿o no? Todos somos capaces de amarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto me quiero? Vamos a seguir. Dice también que le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y aquí, digo, ¿qué podemos sacar de aquí? Pedro está dispuesto a seguir al Señor Jesús cuando, ya en ese momento, ¿verdad? Y él cada vez, pero ahora, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas que yo no pueda seguirte? Y ya el Señor Jesucristo le dice, no me puedes seguir ahora, Pedro, que te baste con eso. No tengo que explicarte dónde voy. Solamente te digo que no me puedes seguir ahora, pero me vas a seguir después. Y miren, el después de Cristo siempre va a ser mejor que el ahora nuestro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo sabía las deficiencias de Pedro. Sabía lo que Pedro necesitaba o le hacía falta para poderle seguir. La pregunta es, ¿quería el Señor Jesucristo que Pedro le siguiera? Yo creo que sí quería que lo siguiera. Y de hecho dice, me vas a seguir después, pero ahora no. Y eso es algo muy importante que cada uno de nosotros debemos aprender. ¿Cuándo tengo que hacer lo tuyo, Señor? Porque mi ahora muchas veces es precipitación, muchas veces cumplir con lo que yo quiero, llevar a cabo mis planes, pero ¿y qué pasa con qué pasa cuando el Señor Jesucristo me dice, ahora no, después sí? Ahora no. ¿Y saben qué? Muchas veces nosotros el ahora no lo llevamos bien. Y es cuando vienen las depresiones. Ahí está uno todo deprimido y llorando, es que yo tenía estos planes y no me han salido. No sabes de lo que el Señor te está librando. Hay que esperar a su tiempo, porque su tiempo es mejor que nuestro tiempo. Y planes tenemos todos, pero es importante que nuestros planes estén de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo al tiempo de Dios. Así que sigue adelante, dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Fíjense, quiero que me expliques, dame una razón, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y ya le dice, mi vida pondré por ti. ¿Cómo no voy a poderte seguir, Señor? Si yo estoy dispuesto incluso a morir, dame una razón, explícame. Y yo me pregunto también, ¿por qué no podía Pedro servirle en ese momento? ¿Por qué? Porque en primer lugar, Pedro dependía más de sus fuerzas, de él, yo puedo, que el tú, Señor, puedes. Porque él tiene las cosas un poquito al revés. Porque resulta que es el Señor Jesucristo el que va a dar su vida por él. Y dice Pedro, no, yo voy a dar mi vida por ti. ¿Recuerdan de lo que les hablaba? ¿Cómo nosotros cambiamos el orden de las cosas?
Nos creemos que Dios nos debe ayudar, agradecer porque le buscamos. Y en realidad nosotros le debemos agradecer a Él porque Él nos buscó a nosotros. Aquí Pedro dice, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Cómo? ¿Tú estás dispuesto a dar tu vida por mí, Pedro? Eso es amor de verdad. Dar uno su vida por otro, ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos, ¿no? Eso dijo el Señor Jesús. Entonces Pedro parece ser que de verdad ama al Señor Jesucristo como debe. Pero dice Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? Y se lo cuestiona, ¿verdad? Jesús cuestiona que Pedro sea capaz de entregar su vida. ¿Tú vas a poner tu vida por mí, Pedro? Estás equivocado, muchacho. No sabes de lo que estás hablando. Tú no sabes lo que implica poner uno la vida por otro. Y por otro lado, ¿qué bien le habría hecho al Señor Jesús el que Pedro hubiese puesto su vida por él? ¿Lo habría salvado? No lo habría salvado. Pero el que el Señor Jesús pusiera su vida por Pedro, sí lo salvaba. Ahora, el Señor Jesucristo lo que hace es cuestionar. Pedro, tú no eres capaz de hacer eso. Tú no eres capaz de poner tu vida por mí. Porque de alguna manera lo que estoy viendo aquí a Pedro es a nosotros mismos cuando hacemos promesas. Cuando hacemos promesas que no reflexionamos. O que hacemos promesas cuando todo va bien, cuando nos sentimos fuertes, ¿no? Yo puedo. Y Señor, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y así veo a muchos cristianos, están emocionados, han estado cantando al Señor, han estado alabando y ahora sí voy a ser fiel al Señor. No voy a desviarme para nada, voy a dejar de hacer este vicio, voy a dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro. Y parece que ahora sí, ya son cristianos convencidos y comprometidos. En cuanto se encuentran en la primera piedra, ¡pum!, abajo. Y ya, ahí se quedaron todas las buenas intenciones. ¿Por qué? Porque lo querían hacer todo, pero en sus fuerzas. Porque en su emoción se sentían que podían, pero no llegaron a la humillación. No llegaron a decir, Señor, la verdad es que por mí mismo no puedo. La verdad es que te necesito. Yo necesito de tu vida, Señor. Tu vida pondrás por mí, Pedro. Y yo me pregunto, ¿qué nos dirá a nosotros el Señor cuando le hacemos esas promesas? ¿Qué promesas le has hecho al Señor? ¿Tú te has comprometido con Él en algo? ¿Qué promesas le has hecho? A veces también cuando empiezan el año, ¿no? Todo el mundo con sus buenas intenciones. Voy a bajar 40 kilos. Bueno, 4 kilos, 10 kilos, 5 kilos. Voy a hacerlo, Señor. De ahora en adelante, todo este año voy a leer toda la Biblia. Pasan 2 semanas y ya no sé ni en qué capítulo me tocaba. Empieza el próximo año. Y nos quedamos en las buenas intenciones. Y promesas y promesas. Pero es que yo. Dice el Señor, ¿qué va? Y yo me pregunto, ¿qué dirá el Señor? ¿Qué nos dirá cuando nosotros le prometemos? Sí, nos dirá como a Pedro, ¿no? Tú me dices eso ahora. Sí, yo ya te conozco. Pero te conozco aquí. Pero te conozco también dentro de 10 años. Te conozco dentro de 15 años. ¿Por qué? Y escúchenles, Él dice te conozco, no dice te conoceré. Porque Él habita en la eternidad. Porque no le vamos a engañar ni lo vamos a ilusionar. Nos ilusionamos nosotros, y es bueno que tengamos ilusiones, pero es necesario que en nuestros compromisos, en nuestras promesas al Señor, ¿saben qué? Que haya esa humildad de decir, Señor, yo reconozco que en mis fuerzas no puedo, pero sí sé que por tu Espíritu Santo, que por tu presencia en mi vida, puedo hacerlo. ¿Y saben qué? Nuestros compromisos deben ser día a día. Señor, hoy te voy a servir. Hoy si tú me pides mi vida, yo te la voy a dar. Porque ¿saben qué? Normalmente las cositas pequeñitas nos preparamos para ser fieles en las cosas grandes. En lo pequeño nos preparamos para lo grande. Pero a nosotros nos gusta lo grande, ¿verdad? Y nos creemos, nunca más en mi vida voy a hacer esto, decimos.
como que ya la gran decisión. Y luego, el momento menos pensado, ya caímos. Pero no dijimos, Señor, hoy decido seguirte. Así que, dice el Señor Jesucristo, primero le cuestiona, pero después ya le asegura, ¿no? Jesús asegura que Pedro, en lugar de entregar su vida, ¿qué va a hacer? Lo va a negar. Y ahí ya no le dice, mira, Pedro, puede ser que tú me niegues. Pedro está convencido de que va a entregar su vida por él. Y el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, y no solo una vez, de cierto, Pedro, tú me vas a negar. Incluso vas a negar que me conoces. Y aquí tenemos, recuerden que empezamos el pasaje leyendo la traición de Judas. Y terminamos el pasaje leyendo la negación de Pedro. Al Señor Jesucristo no lo sorprende ni una traición, no lo sorprende ninguna negación. Conoce al hombre. ¿Recuerdan cuando estuvimos leyendo el pasaje donde decía que muchos creían en él? Dice, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque sabe lo que hay en el corazón del hombre. Ellos dicen, yo te creo, Señor Jesús, y él dice, yo no sé si creer en ti. Es más, ni siquiera lo dice, no sé si creer en ti, dice, no creo en ti. Y qué triste, ¿no? Que el Señor Jesucristo diga, no creo en ti. No creo en ti, ¿por qué? Porque sé lo que eres, sé cómo eres, porque sé que confías en ti. Y porque ¿saben qué? Por muy buenas intenciones que tengamos, no somos capaces de mantener ni siquiera nuestra palabra. ¿Por qué? Porque separados de Cristo, porque en nuestros medios, por nuestra fuerza, no hay nada que podamos hacer. Pero aún así, fíjense, podemos decir, el Señor Jesucristo empieza hablando de una traición de su tesorero, de uno de sus discípulos que podemos decir que era mano derecha en su ministerio, de Judas, y termina hablando de la negación de otro de sus principales discípulos, de su mano derecha, de Pedro. Entonces, entre una traición y una negación, uno que dice, yo no lo conozco, y el otro dice, yo te lo vendo, él dice, ámense, dice. Entonces digo, wow, qué contraste hay aquí, qué contraste más tremendo, que cuando el Señor Jesucristo diría, ya, si mis más cercanos me traicionan, me venden, me niegan conocerme, ¿cómo les puedo pedir que se amen los unos a los otros? Si yo que he invertido aquí estos 3 años y medio de mi vida enseñándoles, viviendo con ellos, y me engañan y me traicionan, ¿cómo voy a decirles que se amen? Y aún así, el Señor Jesucristo se los dice. Ustedes, dice, tienen que distinguirse por el amor que tienen los unos a los otros. Y lo único que puedo decir, ¿saben qué? El Señor Jesucristo, cuando tiene motivos más que suficientes para no confiar en nosotros, todavía nos dice, cuento con ustedes, cuento contigo. ¿Y saben qué? Nos conoce, que somos mentirosos, traidores, malpensados, rencorosos, pero todavía nos dice, cuento contigo. Porque ¿saben qué? Cuando Él dice que cuenta contigo, está contando con la obra que está haciendo en ti. Porque aquel que inició la buena obra en ti, va a ser fiel en completarla, en llevarla a su término. Porque ¿sabes qué? Dios nos escogió para hacer una obra preciosa con cada uno de nosotros, para transformarnos, para hacernos nuevas criaturas, para que vivamos. Así que cuenta con nosotros y nos manda que nos amemos unos a otros. ¿Cómo? Como yo los he amado. No como me ama Judas, que está aquí por interés. No como me haga a Pedro, que lo que quiere es que es capaz de dar su vida por mí, pero cuando vea los primeros golpes, yo no le conozco. Dice, no, ámenme como yo los amo, dice.
Ámense los unos a los otros como yo les amo. Porque saben que nuestro ejemplo no es Pedro, nuestro ejemplo no es Juan, no es Andrés, no es Felipe, nuestro ejemplo es Cristo Jesús. Ese es nuestro ejemplo. Y es a quien siempre debemos tener en la mente. ¿Saben por qué? Porque si no lo hacemos, si tu ejemplo es el que está sentado a tu lado o el que está aquí parado predicando, ¿sabes cuál va a ser tu reacción? Al fin y al cabo va a ser una decepción. No vale la pena servir al Señor, vas a decir. Pero si tu ejemplo es Cristo Jesús, siempre valdrá la pena servirle, siempre valdrá la pena amar. Nadie tiene mayor amor que este, dice, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese amor es el que el Señor Jesucristo nos llama a ejercer, que lo hagamos los unos con los otros. Concluyo con esto. Esta mañana veía en un estudio bíblico, ya conocen a James Dobson, este psicólogo que se dedica a hablar a la familia, y estaba comentando cómo llegó su abuelo a conocer al Señor. Dice que su abuelo tenía odio contra su cuñado porque su cuñado le debía y no le quería pagar. Así que dijo, dos opciones tiene este cuñado mío, o pagarme o morirse. Así que por la noche iba ya con su pistola en la mano para matarlo. ¿O para qué? Recibir el dinero. Él iba decidido. Y ya ven, esto hace ya más de como 100 años así. Entonces, en esa época había muchos avivamientos, ¿no? Llegaban, se hacían como campañas evangelísticas. Entonces, iba por la oscuridad y cuando ve allá un grupito y unas personas y un hombre ahí predicando, y él se quedó ahí en lo oscuro escuchando a ver de qué hablaban. Y ahí escuchó que hablaban sobre el arrepentimiento y el perdón. Y se quedó escuchando y escuchando, escuchó toda la predicación. ¿Y saben qué? El que estaba predicando hizo una invitación para aquellos que necesitaran perdón y arrepentimiento, que lo vinieran a buscar a los pies de Cristo Jesús. ¿Y saben qué? Este hombre reconoció que él necesitaba arrepentirse, que él necesitaba perdonar, pero que también necesitaba ser perdonado. Y esa noche, eran unos banquitos, unos caminos, era tierra lo que había ahí en el pasillo entre medias. Fue y se arrodilló y le entregó su vida al Señor Jesucristo. Y desde ahí se produjo un cambio que ha llegado, que ha impactado a generaciones. Pero en esa noche, fíjense, pasó de querer quitarle la vida a uno a entregar su vida al Señor Jesucristo. ¿Qué cambio? ¿Qué cambios produce Dios? La pregunta es, ¿cuál es tu cambio? ¿Qué ha hecho Cristo por ti? ¿Qué pide de ti? ¿Has pasado de la muerte a vida? ¿Has experimentado de su amor? Porque ¿saben qué? Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, les aseguro que es imposible amar como Cristo nos manda. No hay manera. Recuerdo que tenía un amigo cuando era joven, hace unos cuantos años, y le estaba compartiendo de Cristo, y le hablé acerca del amar a los enemigos, y lo primero que me dijo, dice, es imposible. Digo, no, sí es posible. Y ya le digo, no, sí, ¿sabes qué? Sí es imposible. Le dije, primero dije, no, es posible. Y no, ¿cómo va a ser posible eso que tú puedas amar? Digo, llevas razón, es imposible. La única manera en que es posible es si tú entregas tu vida a Cristo Jesús. Solo así. Cuando experimentas el amor de Dios a tu vida, que siendo pecador, Cristo murió por ti, y yendo directo al infierno, Cristo te rescata y te lleva al cielo, entonces puedes decir, es posible. ¿Saben por qué? Porque yo lo experimenté
Es decir, que tú y yo podemos decir es posible, porque eso es lo que Cristo ha hecho conmigo. Me amó. Él es nuestro ejemplo. Si tienes a Cristo en tu vida, anímate a poner en práctica ese amor. Y si no lo tienes, búscale, porque ese amor es el único amor que satisface. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú nos amas, porque tú nos mandas a amar, y porque, Señor, no solamente nos dijiste, ahí quédense y háganle como puedan, sino que tú, Señor, lo que hiciste es darnos ejemplo, pero más allá, nos has dicho que tú estarías con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guiaría para que tú, Señor, manifestaras tu amor en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y Padre, te ruego por los que estamos aquí, para que realmente nuestro distintivo sea el amor al prójimo y el amarte a ti sobre todas las cosas. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos de tu bendición, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a concluir con la